en la temática de esta mesa redonda son las mejores prácticas para la utilización de evidencia de educación médica. Estará la doctora Jimena Triviño primero 15 minutos y después la doctora Soledad Armijo. La doctora Jimena Triviño es médico pediatra, tiene un magíster en educación para profesionales de la salud, fue directora de la Dirección de Desarrollo Docente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad San Sebastián. Actualmente es vicepresidenta de la Comisión Institucional de Jerarquización de la Universidad San Sebastián y directora del Centro de Investigación para la Educación Superior de la Vicerrectoría Académica de la Universidad San Sebastián. Doctora Triviño, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Ambas han estado con nosotros en estas tres versiones. Ha sido muy provechosa su experiencia, así que agradecemos nuevamente la paciencia y de venir un día sábado, ¿cierto? Y en un feriado largo en nuestro país para estar con nosotros. Así que muchas gracias, doctora Triviño. Mauricio, muchas gracias. Feliz de estar compartiendo con los líderes de las facultades y las escuelas de medicina de Latinoamérica. Voy a compartir la presentación. Em, ¿Se ve? Sí, doctora, se ve muy bien. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, esta mesa redonda para contar nuestra experiencia, además sobre las mejores prácticas para la utilización de evidencia en educación médica en este diplomado. Ya me presentaron, así es que vamos a continuar. Como complemento de las presentaciones anteriores. em, y la pregunta es, para esta mesa redonda, ¿cómo lograr las mejores prácticas para la utilización de evidencia en educación médica? ¿No es cierto? Entonces, voy a hacer una reflexión, una pequeña presentación y una invitación a todos ustedes, que son los líderes de sus unidades académicas. Comencemos con la reflexión. En este momento, ¿de dónde proviene la evidencia que utilizamos en educación médica? Y espero que la utilicemos, ¿ya? Y quisiera contarles que está la Best Evidence in Medical Education, que se le agregó también las otras profesiones de la salud, eh, que tiene una larga trayectoria para entregar información sobre especialmente la síntesis de evidencia. Em, Cuando creo que fue la doctora Jorquera preguntaba, ¿y cómo podemos salir de nuestro ámbito de acción, que es medicina? Bueno, aquí la BM nos da una señal. Eh, las otras profesiones de la salud también pueden ser motivo de investigación por equipos liderados por ellos o por nosotros, porque básicamente para las otras profesiones de la salud el aprendizaje debiera ser bastante similar. ¿Y cuándo comenzó esto? La primera, que por supuesto ahí está Ronald Harden, el gran líder de la educación médica, en el año 99. Y ahí está la explicación que él da, los fundamentos de por qué hay que avanzar en la mejor evidencia en educación médica. Y si uno ingresa a la página, a lo largo de los años, se han construido, tiene 84 scoping review y revisiones sistemáticas para buscar la mejor evidencia sobre los temas emergentes que han motivado la investigación, investigaciones primarias y que han sido publicados. Y la primera que aparece del 2024 es la revisión que ellos hicieron sobre la inteligencia artificial en educación médica. Yo sé, el doctor Sánchez presentó una revisión narrativa, pero la BEME, que tiene una alta experiencia en revisiones sistemáticas, síntesis de evidencia, muy fundamentada también, podría ser un aporte para que ustedes lo visitaran y fuese un referente para tomar decisiones. Pero, ¿y qué estaba pasando en algunos otros lugares en el mundo?
Y aquí siempre tenemos, no voy a decir que es una tensión, pero tenemos a un lado el Atlántico y al otro lado el Atlántico. Al otro lado del Atlántico está Harden, con todo lo que es la promoción de la educación médica. Recuerden que él además fue el primero que propuso la existencia de los Oskis, pero para este lado del Atlántico, el gran movimiento en Estados Unidos fue la comisión de Boyer el año 98, ¿ya? En que propuso una nueva mirada para mejorar la investigación en las universidades de investigación. Nosotros acá en Chile hemos tenido un gran cambio con los nuevos criterios de acreditación para tanto institucionales de las universidades o de las otras instituciones de educación superior y que incluye a medicina y las especialidades médicas. ¿Qué dijo Boyer el año 99 que ha sido el gran promotor de muchos cambios en términos de investigación? Y aquí yo les quiero, ese documento lo pueden encontrar, y si ustedes miran lo que yo seleccioné, la primera propuesta fue hacer del aprendizaje una investigación. Aprendizaje basado en la investigación. Y ese es el nivel. Y a mí me pareció. No crean que cuando yo leí hace muchos años este documento me pareció, me costó descifrarlo porque en realidad no había un movimiento para investigar sobre la docencia. Por lo tanto, me costó bastante tiempo entender la profundidad de esto, que en Chile ha sido adoptado hace 2 años, ¿ya? Después, construir los primeros años basados en las preguntas, cosa que también a nosotros nos serviría como académicos plantearnos preguntas. Eh, Tenemos tradiciones, experiencia, sin embargo, siendo expertos disciplinares, nos hemos movido muy poco en plantearnos preguntas acerca de la docencia, la educación médica, todo lo que estamos impartiendo y si sirve o no sirve lo que estamos haciendo. Y así pasa adelante, suma ya en remover las barreras para la educación interdisciplinaria. Imagínense, 26 años atrás, ya eh, todo lo que tenía que ver con habilidades comunicacionales, incluirlas en el trabajo de todos los cursos, etcétera. Incluso plantea cómo las recompensas, el sistema de recompensas y reconocimiento para los profesores había que renovarla a partir de ese momento. Por último, él plantea, o esta comisión plantea, que hay que tener un sentido de comunidad y comunidad de aprendizaje al nivel de nuestros estudiantes, pero también a nivel de nosotros, y por eso estamos aquí, ¿ya? Y a nivel de práctica. Y eso es súper, súper importante, ¿ya? Tal como dijo el doctor Esperón, la investigación no se construye solo, se construye con equipos interdisciplinarios, equipos que tengan integrantes con mayor experiencia en investigación. Yo les digo arrimarse a un árbol más sólido, porque efectivamente nuestra línea de desarrollo ha sido la profesión médica y no la educación. Pero a nosotros podemos encantarlos y convencerlos, tal como él dijo, de que esta es una línea de investigación y de desarrollo absolutamente sólida. ¿Qué más estaba sucediendo en el mundo? Y apareció SOTO, el concepto de enfoque académico de la enseñanza y el aprendizaje. Originalmente, cuando teníamos el paradigma centrado en la enseñanza, llegaba hasta teaching y después se le agregó el aprendizaje. ¿Y qué dice? La práctica docente en la educación superior, que desarrollamos todos, pero hay que mirarla con lupa, indagación e investigación sobre la propia práctica docente para luego difundirla y publicarla y mejorar
al interior de nuestras instituciones como al exterior, y por eso la difusión sobre mejora de la docencia y de los aprendizajes del estudiantado. Y la importancia que tiene esto, nuevamente, pone al estudiante en el centro de esta ciclo virtuoso, porque una de las gracias que tiene la educación es que siempre se puede mejorar y siempre tiene desafíos nuevos. Así es que, como por ejemplo la introducción de la inteligencia artificial que mencionó el doctor Sánchez. A nivel latinoamericano, tenemos una red SOTRO de Latinoamérica y el Caribe. Y ahí debiéramos estar todos, además de toda la propuesta en educación médica, en los congresos de educación médica. Esta organización, esta red, es de docencia universitaria. Por lo tanto, yo les diría, googleenlo, búsquenlo. Viene un congreso en octubre, el cuarto congreso, el anterior se hizo en Costa Rica, para expandirnos y participar. Entonces, si bien es cierto, hablamos que podía ser interdisciplinario con otras profesionales de la salud en distintos sitios, ya a lo largo de un conglomerado. Pero además, yo creo que hay un gran aprendizaje cuando miramos las otras profesiones, o más bien, y como motivo de orgullo, la educación de las otras profesiones podría beneficiarse de todo el avance que ha tenido la educación médica, porque la primera fue la educación médica. ¿Cómo aportamos con evidencia? Y si podemos hacerlo mejor cada vez. Y ahora viene la presentación. Entonces, les traje un modelo, ¿ya? Que a mí me pareció iluminador, ¿ya? El punto número uno tiene que ver con que debiéramos lograr realizar una docencia, que la educación médica sea la recomendada para los estudiantes que les corresponde en el momento que les corresponde. Y estaban hablando de estudiantes de generaciones distintas, pero también en esta trayectoria de estudiar medicina a lo largo de tantos años y después las especialidades médicas, tiene un punto súper importante. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Nuevas preguntas y las brechas en los resultados de los estudiantes. Y ahí hago el link con lo que es impacto, ¿ya? Sin embargo, el impacto iba más mirado en términos de la sociedad. Pero si no logramos esto, no vamos a llegar a tener impacto en la sociedad. ¿Qué quisiera destacar acá? ¿Ya? Este enfoque académico de la enseñanza y el aprendizaje y la investigación educacional basado en la disciplina. Y acá nosotros tenemos en educación médica un amplio repertorio. Todas las especialidades médicas tienen sus particularidades y tienen sus diferencias. Pero además de eso, que aquí estamos hablando de investigación primaria, ¿ya? Hay tanta en este momento que también la recomendación es realizar síntesis de evidencia. Toda la evidencia que está publicada, eh, y analizarla para tomar las mejores decisiones. Tal cual el modelo de medicina o salud basada en la evidencia se traslada a eh, la docencia universitaria, la educación médica basada en la evidencia para la toma de decisiones. Toma de decisiones que puede ir del nivel del aula, uno como docente, o también en términos de gestión académica. Y eso es súper, súper interesante. Y en este momento hay un movimiento hacia eso, de tal forma de que ustedes como líderes, decanos, secretarios de estudio, directores de escuelas, directores de carrera, finalmente puedan tomar decisiones, por ejemplo, en un rediseño curricular basada en la evidencia que exista, por supuesto, y, e invitarlos a hacer investigación sobre la implementación. Cuando hablaban de innovación, la innovación está debajo del paraguas de la investigación, tal como lo planteó el doctor Esperón. Así es que, ¿y quiénes? Bueno, también ya lo habían mencionado, el núcleo investigador es duro,
dejémoslo para la ciencia del aprendizaje. Sin embargo, ese núcleo de investigadores de las carreras de salud y los equipos académicos de las carreras de salud que no son investigadores, miremos esta investigación basada en la práctica porque son los que van a hacer los cambios. Que se arrimen a un árbol ya maduro sería recomendable. Pero es para que ustedes lo piensen cómo desde sus cargos de gestión académica pueden impulsar para que esto suceda. Por otro lado, si miramos a este profesor, a este académico, que es profesor de medicina, ¿cuál es el marco para fomentar, para promover que su enseñanza, por supuesto, el aprendizaje de sus estudiantes sea basado en la evidencia? ¿Ya? Y esa es la propuesta. Este es un modelo muy sencillo. Motivar, educar, facilitar, diseminar. Y yo le agregué otro más, tiene que ver con la transferencia, el seguimiento y el aporte a las actualizaciones de la práctica docente. Y yo creo que eso vuelve a dar la vuelta, ya se incorpora, no lo hice yo como un círculo, porque me parece que esa parte, salir de tu zona de confort, es súper importante. Entonces, ¿cómo lograrlo? Promover fondos concursales para proyectos de innovación e investigación en educación de las profesiones de la salud, en el caso de usted específicamente en educación médica. Pero por otra parte, sabemos que nuestros profesores no son investigadores. Por lo tanto, movilizarlos con un programa de formación que es probable que parte de lo que puedan aprender ya lo aprendieron alguna vez, pero que no lo han llevado a cabo en términos de desarrollar investigación, pero en educación de las profesiones de la salud, específico, para acercarlos al mundo de todo lo que es la investigación en educación médica. ¿Qué más? Lo de arriba son investigación primaria. Lo segundo, el programa de síntesis de evidencia en investigación en educación de las profesiones de la salud es investigación secundaria. ¿Por qué? Porque hay mucho que ya se está estudiado. Entonces, muchas de las preguntas y los problemas que nosotros podemos tener en nuestra docencia, en la docencia clínica, etcétera, a lo mejor ya está respondido. Y a lo mejor ya podemos encontrar la respuesta. Y encontramos la respuesta en la síntesis de evidencia. Y si no está la respuesta, hagamos la síntesis de evidencia para iniciar, para decidir cuál es el proyecto de investigación que vamos a desarrollar para mejorar o poder responder a nuestro propio problema o la pregunta que nos estamos haciendo. Y por último, penúltimo, mejor dicho, programas de acompañamiento e incentivos académicos para investigar y publicar. Ya lo habían preguntado. ¿Y cómo hacemos que estos profesores se motiven? Bueno, además de ver a nivel institucional o de la facultad o de la carrera que ustedes, que sus líderes, sus autoridades están movilizando y están aportando con fondos, con programas de acompañamiento, con programas de formación, también incentivos. Y aquí no fue mencionado anteriormente, pero yo les diría que el Comité Ético Científico para las Investigaciones en Educación Médica y Docencia Universitaria en general o Educación Superior en general tiene un rol muy, muy importante. Muchas veces considerado incluso la gran dificultad. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante tenerlo, respetarlo, ya, y adscribirse al modelo ético, al modelo de integridad en las investigaciones en educación médica? Porque los estudiantes son una población eh, vulnerable. Hay una simetría entre nosotros y los estudiantes. Eso es un hecho de la causa, así como existe una simetría entre los médicos y sus pacientes. Por lo tanto, eso es muy importante. Por otra parte, sí, como pues se puede estipular las publicaciones con que la universidad o su unidad académica tenga un fondo para el pago de el APC
en aquellas revistas Open Access que cobran, porque ese es otro hecho de la causa. Existen revistas las cuales son Open Access, en que los artículos, para publicar artículos es gratuito. Sin embargo, el tiempo para la publicación puede ser meses y meses. Cuando hay una revista prestigiosísima, en que hay de por medio el pago de este cargo para la publicación, muchas veces eso, para que quede open access y que sea encontrado y leído y citado por el resto de la población académica, ya puede ser rápido, muy rápido. Me imagino que ese dinero sirve para eliminar todas las trabas administrativas también. Y por último, producida toda la investigación para que exista la transferencia y podamos hacerle seguimiento, debieran existir comités académicos de investigación en cada una de las facultades o en cada una de las carreras, de tal forma de que, identificados aquellos proyectos de investigación que finalmente fueron publicados, es decir, evaluados por pares, ya, incluso de otras partes del mundo, que son los revisores, ya, o el editor, eh, se pueda transferir a otras carreras de la salud o a otras sedes o a otras universidades con las mejores prácticas. Por lo tanto, yo les diría que forma parte de nuestra actividad facilitar esa transferencia y posterior seguimiento de esas buenas prácticas. Ese seguimiento se puede transformar nuevamente en un proyecto de investigación. Al cabo de 5 años, ¿qué pasó con esta medida que nosotros investigamos, publicamos hace 5 años atrás? Miren cómo están, cuál fue la transferencia, qué otras profesiones de la salud se adscribieron a este modelo y miren los éxitos y el impacto que hemos tenido. ¿Y cuál es la invitación? Entonces, en este proceso, que cuando ustedes tienen un problema o necesidad, se plantean una pregunta, van a revisar la literatura. Bueno, y en esta revisión de la literatura, la propuesta es que aprovechen de hacer una síntesis de evidencia, ya sea un scoping review, una revisión sistemática, un mapa de evidencia. Y si este problema o necesidad es urgente en términos de gestión académica, a lo mejor una rapid review, que en 4 meses debieras tener la respuesta para producir el cambio. ¿Cómo es eso? Estamos haciendo un rediseño curricular. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué dicen los empleadores de nuestros egresados? ¿Qué dicen los egresados sobre el currículum? ¿Qué dice, en general, estas son síntesis de evidencia, qué dicen los programas sobre la cantidad de horas clínicas que debiéramos tener? Y necesita una respuesta razonablemente urgente, una rapid review. Entonces, ahí, dependiendo de la pregunta y de la profundidad que nosotros queremos responderla, la invitación es hacer una revisión de la literatura, pero con un modelo que nosotros somos bastante cercanos, así es que no tenemos que decir que sirve ya para avanzar en lo que es evidencia en educación médica. Ahí podemos obtener una respuesta para nosotros original, ¿ya? O la adaptamos. Cuando tenemos el proyecto, el comité ético científico, que valida y respalda que esa investigación, esa intervención que nosotros vamos a realizar, resguarda completamente todos los derechos de nuestros estudiantes o de quien sea la población, pueden ser los mismos académicos, con el cual vamos a intervenir y vamos a ir a buscar sus datos para después mostrar la evidencia. Después ejecutamos el proyecto, analizamos los resultados, lo escribimos, lo publicamos y lo difundimos. Y aquí en la publicación ya habíamos hablado de los apoyos e incentivos y nuevamente yo le insisto que hay que fomentar
que las comunidades académicas utilicen esta evidencia. Entonces, a la pregunta original, ¿cómo lograr las mejores prácticas para la utilización de evidencias en educación médica? Les traje unos cuadritos. Programa de formación de los profesores en investigación en educación médica, en habilidades informacionales. Ya, si las habilidades informacionales, que significa dónde busco la información. Y la información está en las bibliotecas, que son todas virtuales. Todas nuestras universidades tienen bibliotecas. Entonces, ¿y en qué base de datos? Ah, ¿cuál será la mejor? Ok, WOS, Scopus, ERIC. Pero ¿cómo buscamos? Y vamos a tener evidencia sólida versus preguntarle al ChatGPT. Si tuviéramos todos habilidades informacionales, probablemente el uso del ChatGPT para responder preguntas que no estamos haciendo mm, no sería, no sería lo primero a lo cual se acudiría, ¿ya? Y por supuesto, programa de formación en síntesis de evidencia, que es trasladar todo lo que es salud, medicina, o sea, la evidencia. Ah, ahora miremos educación médica, de lo cual hay una larga tradición en educación médica. Programas de acompañamiento incentiva a profesores para investigar y acompañamiento, publicar y difundir y formar comunidades académicas. ¿Ya? Súper, súper importante para compartir, transferir y afianzar, robustecer los equipos de investigación, porque uno puede encontrar investigadores en el lugar que menos lo espera. Aquí están mis recomendaciones eh, para la primera parte de y las buenas prácticas. Muchas gracias, Hoy, doctora Triviño. Vamos a continuar con la doctora Soledad Mijo. Voy a hacerle una presentación primero, por favor. ¿qué va a decir? La doctora Soledad Mijo es médico cirujano con especialidad en medicina nuclear, tiene un diploma de estudio avanzado, magíster en educación médica, instructor de simulación clínica, diplomado en medición y evaluación de aprendizaje. Además, es egresada del programa de enseñanza innovadora para un aprendizaje más profundo de la Universidad de Harvard, egresada del programa de conexión para investigadores del British Council, egresada del programa de Informática Clínica Aplicada y Análisis de Datos de la Universidad de Washington y actualmente ella es profesora titular y vicedecana de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo de Chile. Soy Eh, profesora titular del vicedecanato, pero tengo una jefa, la Carola Cuña. ya, perfecto. Ella es la dueña Del del vicedecanato. Sí, 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 sí. Y curiosamente, para contestarle al doctor Felipe Carrillo, no sé por qué, estoy trabajando de nuevo como médico nuclear, no sé por qué, porque había dejado de hacerlo. Y para contestarle a todo, lo hago por las magias del internet, porque presencialmente resido en La Serena, tengo 11 horas en crear un nuevo servicio de medicina nuclear y trabajo en remoto para la Universidad del Desarrollo, donde la carrera me permite continuar creciendo y contribuyendo en cosas que a mí me gustan mucho y que había decidido que fueran mi única profesión desde hace un tiempo. Pero la vida da vueltas, así que aquí estamos en esta vuelta de la vida. Yo voy a hablar, voy a tratar de ponerme un timer para dejar tiempo para conversar después, porque en verdad eh, siento que es lo más importante, de cómo usar la evidencia para transformar la educación médica, un poco también contando algunas historias de dónde yo he estado parada en el tiempo. Y a propósito de relevar la importancia de esto, yo había preparado esta diapo, varias cosas ya las han dicho, pero una de las pulsiones que existen hoy en Chile respecto de esto data de cuando firmaron los cambios a la acreditación obligatoria de carreras de salud e institucional, que lo firmaron en el año 2021, pero como las cosas se ponen en marcha a tiempo después, recién el 2023 las universidades se dieron cuenta que, oh my God, no habíamos hecho tanto como para promover la investigación formativa y parece que ahora hay que moverse porque eh, también en la acreditación nuestra lo que pasó es que justo el día antes o las semanas antes de que se venciera el plazo de acreditarse con los criterios nuevos, hubo como 300 y tantos programas que se metieron para no entrar con este nuevo criterio de investigación formativa, porque hay un miedo en el fondo respecto de qué es lo que uno podría necesitar.
Por otro lado, tanto la pandemia como los cambios tecnológicos, como cambios demográficos y cambios jurídicos, en Chile hay cambios en la ley Carin, hay cambios en la humanización, hay cambios en un montón de cuestiones que afectan a los sistemas sanitarios y la realidad de los recursos limitados hacen que uno piense, claro, más allá del chat GPT, yo uso chat GPT, Claude, Consensus y varias cosas, eh, no entraré en detalles, pero en el fondo, más allá de todas las inteligencias artificiales y los LLM, hay nuevas competencias. Y hay nuevas competencias porque las generaciones cambian, porque el mundo cambia, porque los recursos son distintos y no podemos ser ciegos a eso. Entonces, la otra razón para hablar de investigación, o sea, de evidencia en educación médica, tiene que ver con esta un poco pulsión también de innovar por innovar, que a mí me parece que es importante generar innovación siempre y cuando uno primero conteste la pregunta de ¿qué necesito? Y desde allí emerja la innovación, y no que pasen estas cosas de hacer innovaciones por moda, sin base en evidencia. Afortunadamente en Chile, doctor Esperón, en las universidades donde yo he estado liderando los procesos de simulación, jamás ha habido un curso de simulación. Siempre la simulación ha sido integrada tanto a la docencia como a las formas de medir y de evaluar y a las formas de investigar. Y ahí en el fondo preguntarse por qué estas mismas cuestiones que hacemos en la investigación están tan desconectadas de las cosas que tenemos que hacer cuando somos jefes de carrera, encargados de asignatura, tutores de ABP, tutores de simulación, o estamos en un hospital haciendo clínica, o como estoy yo ahora pensando cómo hacer un nuevo servicio. Cómo en el fondo desde esas posiciones esta investigación educativa a nosotros nos sirve y nos funciona. Yo creo que una cosa importante es entender que la investigación no tiene que ser solo para citar, no es solo para aumentar el indicador, es el primer punto. El indicador es una consecuencia, claro, pero si uno no va a tomar decisiones con lo que está haciendo, no tiene ningún sentido y probablemente además se va a producir un efecto súper malo, que es que vas a gastar mucha energía en algo que no es lo que estás haciendo. Y ahí, además de que vas a perder tiempo, vas a estar hablando de algo que no sabes, vas a estar hablando de algo en lo que no tienes una autoridad. Y cuando uno escribe un paper respecto de algo que no conoce, eh, probablemente puede cometer el riesgo de ser superficial o incluso de errar, ¿no? O de no contar una historia que tenga significado. Y pese a eso, las evidencias útiles también están en cosas que no tienen evidencia empírica y que se basan en consensos, que se basan en acuerdos, que se basan en acuerdos construidos con métodos serios y que reflejan procesos inclusivos. A mí me parece que son muy valiosos los acuerdos y los estándares que emanan de la Ottawa Conference, y en el caso del ámbito de la simulación, el consenso global de simulación me parece que es el mejor estándar que tenemos hoy para guiar lo que tenemos que hacer. Y más allá, los datos locales, lo que nosotros hacemos en el fondo, las revisiones, claro, pero con foco en el contexto y con un foco en la calidad y con un foco en los indicadores de calidad que usamos para analizar nuestra práctica. Entonces, yo creo que para innovar y para investigar uno tiene que partir un poco siempre de responder a preguntas que realmente responden a un problema que estamos teniendo. Pegarse a un piso de realidad, podemos hacerlo, es algo súper importante si es factible, porque si no es factible, bueno, generamos frustración y un poco tampoco es bueno ese ejercicio. Y si vamos a poder medir su impacto y en ese primer momento hacer el diseño de la pregunta. Entonces, ¿qué experiencia compartiría yo en esto? A mí me tocó por azar hacer OSCE. Yo llegué a una universidad que estaba recién abriendo y alguien dijo aquí iba a haber OSCE porque sí, y había OSCE todos los semestres, desde el primer año hasta el séptimo. Y en mis primeros 7 años trabajando en esa universidad, yo tuve que organizar 19 OSCEs para una cohorte con 348 estaciones por alumno. Esos alumnos vivieron el tormento de 348 estaciones a lo largo de su vida. Eh, pero también ahí fui aprendiendo, en el fondo, que dado que ese era parte de mi realidad, tenía que ser una línea de investigación mía porque yo estaba trabajando en eso, así que en el fondo tenía un sentido importante. Después aprendí a hacer simulación, primero de los OSCE y después la simulación de alta fidelidad, y cuando me empezaron a decir, bueno, tienes que hacer curso para formar instructores, yo dije, ya, bueno, pero yo voy a investigar en eso porque no voy a hacer curso solo contando cosas que están escritas en los libros, sino que voy a hacer curso a propósito de lo que empíricamente reconozco
y que metodológicamente me dedico a comprender y a reconocer, y de eso voy a hablar. Y ahora, como apareció una nueva cosa que hay que poner de la educación por competencia y los procedimientos mínimos, estoy haciendo investigación específicamente en procedimientos mínimos, y de esas 3 líneas les quiero contar, porque así he ido anclando la investigación diversa, un poco en este contexto. Ahí hay un QR que pueden descargar, están los links, casi todos estos papers son de acceso abierto, y hay una pequeña descripción de qué cuenta cada una de las historias. En relación a Bosque, pese a esa experiencia de estar en el 2001, nunca había tenido la ocasión de hacer un paper, y para el año 2013 postulamos un fondo del National Board of Medical Examiners para proponer generar un solo bosque de egreso nacional en Chile. Y esta gente del National Board nos enseñó que en el bosque uno podía evaluar razonamiento clínico y comunicación. Entonces nosotros empezamos a divagar respecto de cómo evaluar comunicación, y tuvimos algunas discusiones bien interesantes de si usábamos unas escalas que aplicaran los clínicos o usábamos una escala que aplicara el paciente. Yo, como soy porfiada, y como era médico nuclear y no internista, dije el paciente. ¿Sí? En el fondo el paciente sabe otras cosas que no sabemos nosotros los clínicos. Y por otro lado, yo soy hija de un guardia de seguridad, y mi abuelo es zapatero. Y en mi familia la mayoría de los abuelos eran alfabetos y los padres son no universitarios. Entonces mi pensamiento también era, mi familia son pacientes. La gente de donde yo estoy y de donde yo vengo y donde yo me paro son pacientes. ¿Por qué ellos no van a poder opinar en el fondo de lo que tenemos que ser los médicos, y por qué la posición hegemónica de personas que tienen un buen vivir y un buen pasar y que se posicionan en ser médicos en nuestro país, como todavía es en Chile, va a construir cómo hay que comunicarse cuando a lo mejor hay que hablar como hablaba mi abuelita? No sé, esa era como mi idea. Entonces yo fui la que dije, ya, entonces yo voy a buscar el instrumento que sirva para que un paciente evalúe. Mientras todos los demás buscaban los otros, mi motivación era, yo quiero uno en que mi abuelita evalúe. Mi abuelita estaba viva para esa época, cuando hicimos este estudio. Así que yo busqué este instrumento que se llama Communication Assessment Tool, que es un instrumento que mide un constructo de cómo el paciente siente que la comunicación se centra en que él pueda ser parte de las decisiones. No mide solamente si hay empatía, no mide solamente si hay una buena estructura de anamnesis, mide también si es que el paciente está siendo considerado al momento de tomar la decisión. Era el año 2018, no teníamos este modelo de centro en el paciente en el país. Yo era la loca que estaba transmitiendo con el CAT, literal. Ese es el espacio en el que nos movimos. Salió bastante bueno el trabajo, y en esta mezcla, diseño e implementación, hay un estudio educativo puro donde describimos cómo se realiza una innovación por consensos para llegar a un solo examen, y un estudio de corte transversal donde una población de 6 universidades es medida y se muestran los resultados de lo que la gente demostró en razonamiento clínico y en comunicación. Este segundo estudio es un estudio de una validación de una escala adaptada culturalmente al contexto chileno. En la misma línea de Oske, pensando, y esto fue pensamiento táctico estratégico, año 2025 son 50 años del Oske de Harden. Entonces yo dije, bueno, a 50 años del Oske de Harden alguien va a publicar una revisión del Oske. Perfecto. Hice primero una revisión con foco de cuántas revisiones de Oske existía. Esa la hice yo sola, no tengas la ilusión, Felipe, de que había un equipo en eso. Yo me puse a hacerlo solita. Y cuando encontré que todas estaban escritas en inglés y en ninguna se había analizado ni un solo paper de Latinoamérica, porque en ninguna se había incluido la base Cielo ni la Tindex, yo dije, esta es la mía. Aquí yo voy a poner el polo del sur global, pero escribí configuré un equipo para incluir a más personas y tratar de formarlas. Busqué a expertos que yo consideraba que eran muy buenos en Chile y en Perú. Tengo un amigo peruano al que siempre invito a hacer cosas. Y lo que hicimos fue sentarnos a discutir entre nosotros qué era importante, qué nos parecía que teníamos que poner en esa revisión, cómo creíamos que había que mirar lo que nos había tocado a nosotros cuando estábamos implementando OSCE, como barreras, como desafíos, como cosas que habíamos aprendido y que nos creíamos que tenían que estar ahí.
Trabajé con alguien de tu universidad, Felipe, con el Sergio Bozo, con alguien de la Universidad de La Serena y con otras personas jóvenes que algunas han aprendido algunas cosas y están haciendo un segundo estudio. Y lo que hicimos fue analizar en base a los criterios de calidad internacional del OSCE aplicados a Latinoamérica. Organizamos la estructura de la revisión en 5 quinquenios. Reconocimos que Latinoamérica partió 25 años tarde y que a la altura en la que estamos, en el fondo, ha innovado en algunas áreas, pero persisten ciertos elementos estructurales de calidad que a nosotros nos parecía importante abordar. Y en paralelo, a propósito de las crisis, cuando tuvimos que enfrentar la dificultad primero del estallido social, que eso pasó en Chile y tuvimos que modificar nuestra forma de pensar los bosques de manera muy emergente, y luego cuando lo vimos en pandemia empezamos a hacer simulación remota y aquí nosotros evaluamos con las mismas pautas de razonamiento y con escalas descriptivas de patrones, reconocimiento de patrones de dolor torácico, de disnea y de dolor de rodilla a alumnos que estaban haciendo sus primeras armas en la semiología en tercer año. Y acá lo que hicimos fue hacer un estudio, estos dos son de estudios retrospectivos en que miramos los resultados de cohortes hacia atrás, primero para ver si es que estaban logrando lo mismo en anamnesis presencial y remota, y luego este de 5 años, comparar si es que lo que se lograba en comunicación con CAT, el instrumento que me gusta a mí, era igual previo a la pandemia, 2018, intrapandemia, 2020 y 2021, y post-pandemia, año 2023, 22 y 23. Y si es que en los años 22 y 23 post pandemia, donde hubo que hacer intervenciones educativas para generar cambios, esos cambios habían tenido o no un efecto positivo en los estudiantes. ¿Por qué pudimos hacer esto? Porque cuando hicimos este primer proyecto, empezamos a tabular todos los OSCEs igual. Entonces, cuando tomamos esta decisión de trabajar metodológicamente de una manera y empezamos a arrastrar en el método el registro nos permitió en un momento de contingencia donde la pregunta era pertinente, mirar para atrás y decir voy a comparar dos cohortes. Y cuando el momento era pertinente, miramos hacia atrás 5 cohortes. Y esa fue un poco la historia. Entonces, ¿qué resumo un poco en esto? No son solo una serie de papers. Esto tiene que ver con un método instalado, adaptado y adoptado por varias personas. No son datos de una sola institución, no son investigadores de una sola institución. Nosotros nos juntamos y yo invito a Cristian Pérez, al Sergio Bozo, a la Claudia Berens y al Héctor Chivao de manera recurrente a coescribir porque los considero pares y no están en mi universidad o no están siempre conmigo. Y finalmente igual nos ayudamos a ajustar currículum y a definir cosas en las prácticas clínicas y adecuar el uso de la simulación. En simulación y en formación de instructores hay una cuestión que ocurre también y que también pasa con la idea de cómo hago un diagnóstico regional cuando no hay data regional. En ese momento nosotros tuvimos que hacer un estudio anterior que no lo puse acá, que es validar un instrumento para caracterizar centros y después caracterizar centros en base a criterios internacionales. Nuestro instrumento y nuestra encuesta acá buscaba caracterizar Latinoamérica desde los criterios de Europa y desde los criterios americanos. Y ahí encontramos cosas que tenían que ver con cómo están formados los instructores y quiénes son, y eso nos fue dando pie para hacer dos cosas. Lo que está acá abajo, hacer algunos cursos y medir su impacto, uno de comunicación y otro de formación de instructores, y estos dos son en Perú, son en la Cayetano Heredia con Héctor Chivao. Y luego instalar algunos elementos que tenían que ver con medir las dimensiones cognitivas y afectivas de la empatía en los instructores y considerar las implicancias cuando hay patrones extremos respecto del aprendizaje de los estudiantes y respecto del propio impacto en el instructor si es que es muy empático, afectivo con los estudiantes. Eso tiene ahí unos efectos negativos porque como que el profe se pone medio depresivo cuando al alumno no le va bien y finalmente eso afecta su desempeño. Entonces, migramos en este espacio de medir la estructura en estudios pre y post intervención con encuestas de satisfacción y con encuestas de observación de su desempeño en el debriefing, DASH, a medir otras escalas de perfiles de instructores. Y aquí ya nos metimos de lleno, pero de lleno absolutamente en investigación cualitativa. Estos son dos estudios muy bonitos publicados en inglés en revistas de alto impacto. Este
está publicado en Medical Teacher y obedeció a una idea que logré convocar a algunas personas para acordar esto de no son los profes los que crean el entorno en el que se aprende, son todos los que están en el espacio donde se aprende los que crean el entorno donde se aprende. Y llevábamos años desde que empezamos a hacer cursos de simulación en el año 2010 diciendo, bueno, el facilitador tiene que ser así, el facilitador tiene que hacer esto, el facilitador tiene que tal. Y nunca le habíamos preguntado a los alumnos, ¿y tú qué crees que importa dentro de este espacio? ¿Y qué crees que aportas tú a la construcción y a la destrucción de la seguridad psicológica en las simulaciones que hace? Este estudio es un estudio donde lo que hicimos fue aplicar un método de diseño, co-creación, para explorar un concepto teórico, seguridad psicológica, y proponer un modelo de trabajo de previo, intra y post simulación, específicamente en pregrado y específicamente con estudiantes únicos, grandes y nuestros, como dice un comercial por ahí dentro de ese espacio. Y acá, en este, lo que hicimos fue decirnos, llevamos años usando un instrumento que se llama DASH para evaluar el debriefing, que mucha gente acepta como un non plus ultra, pero nos damos cuenta que el DASH termina en Chile en puro 7 y puro 6,5. La cultura en el fondo nos ha ido demostrando que ese instrumento ya no sirve porque no muestra nada. Muestra en el fondo solo que ya encontramos que la metodología es buena, pero desde ahí no vamos a mejorar. Y entonces lo que hicimos fue pensar, ya, la formación docente tiene que migrar, vamos a empezar a hacer meta debriefing, diseñamos un modelo de cómo adaptar el core meta debriefing, construimos 2 escalas y esas las aplicamos acá y esto también está bien bonito, los menciono con mucho orgullo porque los hicimos en poco tiempo, muy profundamente y a 5 meses de su publicación han sido ya citados 5 veces en revistas de alto impacto, más altas que aquellas en las que nosotros lo publicamos. Yo creo que es importante darse cuenta de que cuando la evidencia que nosotros logramos en nuestra formación de docente la situamos solo en describir cursos, estamos perdiendo una visión. Cuando nosotros formamos profesores, estamos también rediseñando la forma en que pensamos la formación, la forma en que somos como docentes, y cuando lo hacemos en estas redes de colaboración, aquí está en alguna parte la bandera, está al fondo, la de Perú, de mi amigo Chivao y nosotros, y hacemos esta como colaboración permanente, y empezamos también a incluir estudiantes, generamos otra ganancia, y ahí yo creo que hay una oportunidad rotunda de avanzar hacia una cultura reflexiva, promoviendo la metacognición, la inclusión, la diversidad y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo uno llega en este camino a tomar decisiones concretas? Porque estos mismos papers dicen, bueno, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar razonamiento y CAT. Y en Chile, con mucho orgullo, yo digo que en Kine usan el CAT para evaluar comunicación hoy. En la Universidad de Magallanes, en la Universidad de Chile lo usan en fonoaudiología, lo están usando en enfermería. Hay más personas que están evaluando los subcomponentes del razonamiento clínico, porque alguien hizo el esfuerzo y lo divulgó y lo contó en muchos lugares. Nosotros mismos ajustamos los blueprints porque antes hacíamos bosques de 12 estaciones que nos desangraban y nos fuimos dando cuenta al hacer análisis psicométricos post implementación que si trabajamos con 6 bien hechitas nos alcanza bien y con eso ahorramos plata y tiempo en el fondo dentro del ejercicio. También hemos podido entrenar de otra manera a los pacientes simulados para poder lograr esto. En el caso del desarrollo docente, hay tanto curso de simulación y tanta gente enseñando cosas de simulación que, claro, cuando uno identifica luego la brecha, puede priorizar la inversión en los programas y al menos a mí y al grupo colaborativo con el que estamos trabajando nos da mucho sentido esto de hoy día no formamos instructores de simulación. Hoy día tenemos alumnos que se criaron con simulación y que están haciendo simulación. Entonces, la formación de docentes, al menos en Chile, debe enfocarse, y digo al menos en Chile porque en Chile el debriefing formal en cursos de tercer año con reanimaciones y simulaciones complejas data del año 2008. Esos son los primeros cursos de alumnos que tuvieron simulación de crisis en tercer año de medicina. Hoy día son muchos más. Eh, pero en el fondo no tiene que ver con perfiles de generación, sino que tiene que ver con el efecto de las intervenciones formativas en estas generaciones que ya traen encima las didácticas, ellos. Y la lógica en el fondo es cómo vamos a trabajar con ellos en la creación de identidad y en la reformulación de la identidad, para que la evidencia no se quede en los papers, sino que se vaya a los procesos docentes y vaya permeando los procesos de calidad. Una cosa que mencioné al comienzo son los consensos, porque es cierto que hacer investigación compleja es un tema, pero hay otras tareas rutinarias como esta,
y se las voy a mostrar porque es muy chistosa y les voy a contar cómo nace el primer paper de esta línea. Nos mandaron a hacer procedimientos mínimos y yo dije, la única forma que tengo de seguir investigando es hacer esto rápido. Entonces, agarré, hice un modelo de un prompt, mandé a ChatGPT y mandé a Claude porque los hago competir, esos señores se llevan bien y se llevan mal, hacen cosas bien uno y otras cosas bien el otro. Y les dije, hazme un modelo de un análisis prompt para que yo me aliviane la búsqueda de estas cuestiones que tengo que buscar. Me di cuenta rápidamente que en el punto de buscar análisis de sociedad y literatura tengo que meter a consensus a jugar, pero finalmente en base a eso genero una tabla donde le digo a los clínicos muy ocupados de la urgencia de la clínica alemana, mira, esto me da la literatura de cuáles son los procedimientos que tú tenés que tener, estas son las recomendaciones internacionales. Entonces esta gente se junta en otra reunión donde yo no estoy, habla con sus residentes, ellos tienen un catastro, revisa con los académicos lo que pueden, lo que no pueden hacer, hablamos con el de simulación y en un ratito dijimos, ya, este es nuestro primer programa, así vamos a jugar. Entonces lo que hicimos fue crear un modelo. Hecho ese modelo, yo dije, bueno, ya lo tengo validado, lo voy a escalar, lo voy a tirar a 14 especialidades básicas, porque no quiero que me gasten el tiempo de investigar en hacer estas tareas. Básicamente la motivación fue eficiencia. Y entonces hice exactamente lo mismo, pero mejoré, porque en vez de buscar mandar a ChatGPT a buscar algo que no entiende, fui al DEMRE. Y entonces el DEMRE me entregó cuáles eran todos los programas que yo tenía que mirar y ahí hice la primera búsqueda. En este espacio refiné con consensus y aquí armé esta otra propuesta y en un tiempo bastante breve puse a jugar a residente, al especialista de cirugía pediátrica, al especialista de medicina de urgencia y a la de anestesia. Y ahí pivoteo, porque tengo a alguien técnico que agiliza la investigación o la innovación y pongo a los clínicos a hacer esta cuestión de la matriz de desempeño. Ahora estoy trabajando con todas las subespecialidades y con las especialidades odontológicas, porque mi meta era que mi tarea fuera más eficiente, pero en paralelo yo describí la innovación. Y la innovación ya está considerada bien avanzada en Academic Emergency Medicine, Education and Training, que es la revista derivada de una revista clínica dedicada al entrenamiento y a la formación de residentes. Entonces, en ese aprendizaje, nos publicaron la semana pasada en otra línea algo de emociones en simulación en una linda revista de anestesia y cuidado crítico francesa, eh, porque en el fondo finalmente para los clínicos también hay una necesidad de que les contemos cómo hacer mejor investigación educativa y práctica. ¿Cómo cerramos el ciclo? Una pregunta real. ¿Cómo evalúo competencias de ingreso? Un programa de investigación, el programa de investigación de OSCE, e integrarlo en los procesos de decisión, ajustar los blueprints y los OSCE y hacer en el fondo ajustes curriculares en virtud de los resultados que se tienen en los OSCE. Misma cosa con los instructores, misma cosa con los procedimientos mínimos, y en esa línea siempre sacar un paper. Donde uno piensa un problema de investigación en cualquier cosa que sea mi tarea programática y que yo quiera resolver. ¿Cuándo? Cuando tengo datos que yo pueda analizar y que pueda publicar. ¿Y cómo? Cuando pueda en el fondo ajustar un proceso y encontrar una revista en que esto calce. Y entender que finalmente el artículo no es un fin en sí mismo. El artículo es un paso dentro de una estrategia de cambio que articulas en tu práctica rutinaria para que no te coma la vida, para que tenga sentido y para que puedas medir qué pasó con lo que escribiste y no te quedes en lo que han dicho otros. Yo les dejo ahí organizadas en temas, pero en los QR estaban las mismas cosas y les voy a agregar esto por si les sirve, que es una mirada de cómo enfocar la investigación disciplinaria y educativa se hace igual en la investigación formativa, acción en diseño y SOTL. Eso lo agregué y te lo voy a pasar a Mauricio. Listo, muchas gracias Soledad, muchas gracias Jimena por compartir su experiencia, que es muy importante para los líderes que están ocupando este curso. Los invito a hacer preguntas, ven que están felices, las manitos de aplaudiendo a ambas, eso es muy bueno, lo estimularon. Yo tengo dos preguntas a cada una de ustedes, por favor. La primera de ellas es... ¿Qué entendemos por mejores prácticas en la utilización de evidencias en la educación médica y cómo la alcanzamos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo logramos que la evidencia deje de ser un paper y realmente transforme procesos, currículum y decisión institucional en educación médica? Para ambos. ¿Quién quiere empezar? Te contesto la segunda.
Ya, pensemos de También. ya, pensemos de atrás Pero para adelante, como decimos en nuestro país. te contesto las dos. ¿Cómo usar la evidencia? Me suma lo que dijo Ramón. Primero, yo creo que hay un paso anterior y que tiene que ver con la convicción de cada uno. Esto es una cuestión de convicción. Si yo estoy trabajando yo como educador médico, ¿sí? Si se fijan, yo nunca puse cuántas cuestiones de medicina nuclear tengo en el currículum, porque yo simulo que trabajo, básicamente, ¿no? Hago otras cosas, mi decisión y mi cabeza está puesta en otro espacio. Esa convicción debe impulsar tu motivación a especializarte en esto, a mi manera de verlo, no con un diplomado, no con un máster, no con un curso, con todos los que puedas. Yo voy a cursos hoy que hacen chiquillos de kine que egresaron hace, no sé, 10 años y yo egresé hace 35, porque en el fondo en eso mi voluntad es voy a aprender de todos y donde esté. Y ahí hay una decisión y una convicción, pero también hay un valor y un atributo que es la humildad académica. Eh, y la humildad académica es un ejercicio que tú decides cómo hacer. Pero si no decides hacerlo, nunca vas a poder usar bien la evidencia porque probablemente te vas a anclar en soy de la mejor universidad, este equipo lo hace mejor que el otro, competimos y ganamos porque somos los mejores y tenemos tradición, indicadores, lo que sea en el fondo. Cualquier cosa que te haga caer en la tentación de yo ya lo sé y yo soy el mejor, es tu peor enemigo para usar la evidencia. Siempre. Eso lo diría yo y eso en el fondo implica acciones concretas. Hay que leer, hay que ir a los webinars, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar las preguntas de otros, hay que pararse en una sesión de póster donde alguien que recién salió va y te muestra lo que está haciendo y tú dices, qué interesante, qué bonito, ¿no? Mantener esa curiosidad y esa maravilla de quiero aprender. ¿Y cómo lo transformas en decisiones? Tienes que tener respaldo institucional. O sea, cuando yo digo yo hago esto porque la Carola Cuña me deja, claro, la Carola Cuña también me deja tomar la libertad de, claro, lo voy a hacer eficiente porque quiero seguir investigando, ¿no? Les contesto de los procedimientos mínimos. Ella necesita una tarea concreta que yo tengo que hacer y yo tengo que ser responsable y hacerla y encontrar un medio para que esta cuestión funcione. Eh, pero diría que una cosa buena que tengo con la Carola es que ella confía en mí y me deja hacer. Y yo actúo de manera responsable, cumpliendo con lo que ella me pide, pero también cumpliendo con otra misión que yo entiendo que tengo dentro de la institución, que es usar lo que mejor tengo por el bien de la institución y por el bien de la educación, que está haciendo un poco a ese punto. Necesitas apoyo. Sin apoyo no lo logras. Si la institución tiene una visión rígida de el modelo que hacemos es este y de ahí no nos movemos, no vaya a tener innovación y no tienes calidad. Puedes tener un discurso, una maqueta, una imagen pública, no sé, cualquier cosa. Pero la calidad requiere el cuestionamiento permanente, requiere el apoyo, requiere la responsabilidad, requiere el respeto, requiere el compromiso, requiere atributos tuyos y también requiere libertades institucionales y requiere respaldo institucional. No sé si contesté o enredé todo, pero bueno, ahí está. Yo voy a seguir enredando la Ya estoy cosa. muteado, Ya, quedó muy bien Soledad. Muchas gracias, Jimena. No es un enredo, sí, creo que nos están sí, motivando a reflexionar y eso es muy sí. importante. Eh, ¿cómo uso la evidencia? Creo que en algo lo sé. eh, Tenemos que tener las herramientas para poder usar la evidencia. Y la evidencia es lo que está publicado. Y esa es un hecho a la causa, ¿ya? Y, por supuesto, Soledad lo amplificó a los consensos, al consenso de Ottawa, etcétera, que también nos guían para tomar algunas decisiones. Entonces, pero lo que yo me he encontrado es que no todos tienen las habilidades para ir a buscar la evidencia. Y ese aprendizaje, que en mi universidad se llama alfabetización en biblioteca, ¿ya? Es fundamental. O sea, conocer el sitio de la biblioteca, saber dónde están las bases de datos, cómo buscar las revistas y las publicaciones, cómo ir a buscar esos artículos que nos van a dar cuenta de los temas que nosotros queremos profundizar para saber qué es lo que hay, ¿ya? Es decir,
movilizar el cuerpo académico para que lo mismo que hace con medicina, para tomar sus decisiones, mantenerse al día como experto, como médico experto, lo tiene que hacer en la educación, cosa que no estábamos acostumbrados. Y por eso, de ahí tal vez la fortaleza podría ser de los programas de formación en educación médica, de cómo ser mejor profesor, ¿ya? Así es que yo creo que hay un elemento básico para que todos tengan la posibilidad, porque si no, si desconocen dónde ir a buscar la información, no van a usar nunca la evidencia, ¿ya? Lo siguiente es facilitar que se promueva eh, la nueva evidencia. Cada vez que hacemos algún estudio, lo maravilloso que contó Soledad de cómo con líneas de desarrollo que dicen pensar 5, 10 años para adelante, ¿ya? Cosa que es muy importante porque muchas veces tenemos también profesores que van cambiando de universidad, entonces eso es complicado, no hay una historia, pero tener un proyecto, una pregunta, un problema que era solucionar para decir, esto lo tenemos que poner y lo tenemos que investigar para que poder respondernos si lo seguimos usando, lo seguimos haciendo o cómo lo podemos hacer mejor. Yo creo que eso es súper importante. Dicho eso, ya todo esto sirve que cuando nosotros, después que hacemos nuestras investigaciones primarias o secundarias de síntesis de evidencia, que yo creo que es la mejor forma de revisar la literatura, bueno, ya lo dije, pero creo que estamos eh, con la experiencia que viene desde la parte disciplinar, el ser médico, yo creo que ah, es como la simulación. Gran desarrollo de la simulación, medicina. Ok, ahora tenemos en derecho y tenemos en algunas otras profesiones distintas. O sea, medicina siempre la lleva, es el gran promotor de los cambios, ¿ya? Así que tenemos en ese sentido un terreno ganado, pero que es impresionante, ¿ya? Y lo segundo, si sabemos dónde ir a buscar. Si tenemos preguntas, sabemos dónde ir a buscar, podemos hacer un análisis de la información requerida, ¿ya? De ahí viene la toma de decisiones. La toma de decisiones debiera ser basada, en general, de la evidencia. Pero si no están los pasos previos, no vamos a tomar las mejores decisiones. Entonces, eh, ¿cómo llegamos a tomar las mejores decisiones? Haciendo un análisis crítico de esas síntesis de evidencia, o las que nosotros hacemos, o las que otros hicieron, y adaptarlas a nuestro contexto, porque no todos los contextos son distintos. O sea, eh, aprendizaje en simulación en cierto lugar puede ser distinto de aprendizaje en simulación en otro lugar. Me parece que el doctor Esperón algo mencionó sobre eso, ¿ya? Y por eso yo creo que hacer análisis de los OSCEs en nuestro contexto puede obtener resultados distintos de haberlo hecho o haber decidido sobre las publicaciones de Oskis en otros lugares. Mencionó el doctor Esperón el ejemplo de Finlandia, ¿ya? Por lo tanto, la, mm, la forma de tomar las decisiones no es adscribirse absolutamente, aunque sea de un proceso depurado, es decir, esta es la mejor evidencia, se hizo una revisión sistemática con metaanálisis que nos dijo que la aula iba invertida algo. No. Yo creo que eso, después de conocer esa evidencia, uno tiene que hacer una reflexión y no solo, porque aquí los equipos colaborativos son interdisciplinarios, son de una relevancia que hace que terminemos tomando las mejores decisiones. Y si no estamos convencidos, ¿ya? Porque hay que agregarle la experiencia. O sea, Soledad dijo 35 años, yo tengo más, eh, y más de 30 años siendo académica. Entonces, porque la mayor parte de las veces no andamos tan
desubicados. Y si no nos convence, a pesar de que científicamente sea lo mejor, bueno, vamos y probémoslo. Eso es mi recomendación, ¿ya? Basarse, pero no adscribirse completamente, sino que someterlo, así como decía el doctor Esperón, que era súper crítico y siempre se estaba haciendo preguntas. Nosotros con respecto a la evidencia en educación, que viene de otros contextos, con otro tipo de estudiantes, con otros tipos de planes de estudio, sobre todo en medicina. No podemos comparar medicina en Estados Unidos con medicina en Chile, por ejemplo, y en general en Latinoamérica. Eh, yo creo que hay que someterlo al escrutinio y tomar la decisión. Ok, ¿nos adscribimos a esa mejor evidencia o probamos que puede ser la mejor evidencia en nuestro contexto? Eso. Muchas gracias. Y finalmente, para ambas, ¿qué capacidades institucionales necesitamos desarrollar para que la comunidad académica pueda generar, sintetizar y usar evidencia de manera sostenida? Bueno, ahí puedo contestar yo primero, Sole, ¿ya? Todo. Si la institución quiere, bueno, ahí usted me dirá, bueno, a ver si puede, pero cuando quiere, puede, ¿ya? O sea, eh, puede hacerlo. Yo todo lo que mostré, nosotros lo hacemos en la Universidad de San Sebastián, absolutamente todo, ¿ya? Fondos de proyectos concursables, claro, no son como los de la UDD, que son un montón más altos, ¿ya? Ya, son montos menores. Pero en el último fondo concursable vamos a apoyar a 50 proyectos, ¿ya? A nivel de la universidad. Tenemos un programa de formación para los profesores en general, y que hay muchos de medicina y de las especialidades médicas, porque justamente con el cambio en los criterios, los criterios de acreditación, resulta que tienen que hacer investigación de su propia docencia. Soledad dirigió un scoping review sobre, bueno, ¿y cuáles son las publicaciones que tienen sobre educación médica, las especialidades médicas en que ella me invitó a participar? Oh, eran poquísimas. Y es lo que se le está pidiendo para lograr el máximo de cantidad de años. Entonces, se mueven. Tenemos que pensar que, claro, tenemos investigadores que están sobrecalificados para un diplomado, obvio. Y yo les digo, por favor, si lo quieren hacer, no lo hagan. No. ¿Qué me han respondido? Ya, yo le digo, están sobrecalificados. Lo único que van a hacer para todos los que no son de Chile, me van a apelar el programa, que es básico, ¿ya? Entonces, me dicen, no, quiero arrastrar a los docentes y al equipo de gestión a que lo haga junto conmigo para potenciarlo en el desarrollo de la investigación en docencia universitaria, porque ellos son los que toman las decisiones. Y a mí me parece eso espectacular, ¿ya? Después, el programa de síntesis de evidencia. Nosotros tenemos un programa de síntesis de evidencia, ¿ya? Y tenemos nuestra primera meta, por supuesto, que la Scoping Review, las revisiones sistemáticas eh, estén registradas en OSF o en Próspero, pero además a lo que estamos apuntando en este momento, lo primero, que lleva un año, por si acaso, pero ya estamos viendo los frutos, las publicaciones de los protocolos de investigación. Desde el 2015 se publican los protocolos de investigación en todo lo que es investigación en docencia universitaria, ¿ya? Por lo tanto, nosotros con gente que viene de salud, porque no habían especialistas que se dedicaran plenamente a esto, formamos un equipo que apoya a equipos de profesores que quieren responderse a la pregunta. Y eso ha sido un cambio, y por eso yo lo puse en esto, cuando tú tienes una pregunta, y generalmente uno con el modelo de ciencia dice, yo la voy a contestar. Ojo, que la revisión de la literatura, ya que tú no eres experto en ese tema, realiza tu propia síntesis de evidencia, que es lo que están haciendo los doctorados ahora. El principiante de esta
en términos de adquisición de habilidades del principiante, eh, a, eh, puede hacer una revisión de la literatura en que no se reconozca ningún sesgo, en que realmente revisó toda la literatura. Se han dado cuenta que es poco probable, a no ser que tenga un modelo, ¿ya? Que demuestre que tiene la menor cantidad de sesgo, y eso viene de salud, ¿ya? De lo que es medicina basada en evidencia. Entonces, yo te diría, en términos generales, que esa eh, que se puede hacer, que la institución debe tener las ganas de hacerlo, eh, versus, por ejemplo, y esto es potenciar el cuerpo académico, versus, por ejemplo, tener un grupo de investigadores, porque esa es la otra respuesta, un grupo de investigadores que investigue solamente en esto y se dedique a eso. Pero esos investigadores, cuán cercano están a la docencia que nosotros, de las preguntas que nosotros nos queremos responder. Por lo tanto, este otro modelo de apoyo a los académicos en general, que no son investigadores, nos parece que es la forma más adecuada y depende de la motivación de la institución. Y me parece que incluso puede llegar a ser más barata, eh, porque son los mismos profesores Mm. que nos lo están haciendo y que viven y que tienen las preguntas. Así es que esa es la institución, es súper, súper importante para que todo esto se logre hacer. Y sí, a nivel central, no ha habido luces con respecto a eso. Bueno, hay que armarse el pitch nomás. Ir a convencerlos, ya, de los beneficios de este tipo de programa, justamente, y a lo mejor, aunque debiera ser una motivación intrínseca, en el sentido de que quiero responderme si lo que estoy haciendo sirve de algo o no, sirve para el aprendizaje de los estudiantes, sirve para mejorar la salud de los pacientes que van a tener mis estudiantes, ¿ya? Yo creo que hay que ir a convencerlos, eh, movilizarse y demostrarlo. Así es que, institución, eso. Gracias, gracias Jimena. Soledad. ¿Qué puede hacer la institución? Les voy a mostrar una cosita, a ver si les puede servir. En la unidad de grado de la institución trabajamos en múltiples niveles, porque lo que entendemos es que en general a la gente le va a costar desarrollar todos investigación y entonces tenemos una estrategia que tiene 4 capas. Una capa de producción de material educativo que parte en este, que está aquí. No logro hacer que se presente porque mi internet no está tan bueno, pero parte con este, que es un manual de recursos de uso abierto. Obvia en el fondo las otras iniciativas, no las obvias, están presentes. En el diplomado en docencia, todos los que se forman en docencia tienen una unidad de investigación, hay fondos concursables, pero además hay manuales y dentro de los manuales nos metimos en manuales de cómo escribir artículos para que la gente aprenda. Hecho eso, lo que ha pasado entre el 2023 y el 2024 es que se definió una meta de estructurar apoyos para ir complejizando la productividad. La universidad es una universidad con menos alumnos porque es una sede nomás, entonces son pocos alumnos, no como otras universidades que tienen varias sedes, así que la productividad normalizada a un N acotado de estudiantes es lo que nos faltaría mirar. Pero si se fijan en el fondo, lo que va pasando con el tiempo es que las publicaciones también aumentan. Antes eran más Q3 y ahora están siendo en una fuerte proporción Q1. Y en la lógica también de los esfuerzos, la difusión se hace no solo a través de mandar el paper, sino que se utilizan canales de redes sociales para hacer difusión simplificada de lo que uno está publicando con la intención de que mejoren otros indicadores que tienen que ver con las citaciones de los artículos y no solo con la productividad. Por lo tanto, ahí hay un programa de investigación formativa impulsado por el posgrado de medicina donde se articulan un poco esas cuestiones y que tienen que ver con estas ideas de investigación. Y el programa tiene una característica que es que en casi todos estos papers hay alumnos desde el año 2023 o Perfecto. residentes. En este está el residente que ahora trabaja conmigo en el Hospital de La Serena, porque ya no es residente, pero para esa época era. Y vamos viendo en el fondo cómo esta configuración va creciendo. Eso lleva un poco al punto de que algunos artículos son no tan buenos y quedan en revistas más chiquititas. No, el artículo en Medical Teacher tiene alumnos. Los artículos en Advanced in Simulation tienen alumnos.
el artículo en Anesthesia and Critical Care tiene residentes. Es una decisión institucional, es un pensamiento institucional y claro, ¿qué requiere desde la institución? Método que incluye cómo hacerlo, pero también metas, estrategia, jugadores A y jugadores B, pero usar bien los recursos. Pues tenemos un método para partir haciendo revisiones en Scopus, un método para hacer revisiones solo en Scopus. Hacemos uso de estrategias bibliométricas y de visualización de información y después nos metemos en la revisión de contenido y en las revisiones ponemos criterios y después desarrollamos líneas de intervención y manejamos en paralelo protocolos que dependen de comité de ética e investigaciones que no, porque también captamos que la productividad detenida por el comité de ética va a ser un asunto y de ahí que fuimos generando estos papers de el concepto, el diseño y en cuanto a los consensos Delphi, que ya llevamos tres, lo que hicimos fue establecer también unas líneas donde pedimos fast track al comité de ética, o sea, cuestiones en las que hay menos riesgo. Y eso es estrategia, poner investigación de más riesgo, correr en el fondo en los términos que tienen que correr, dando soporte, pero manejar en paralelo investigación de no tanto riesgo. Y el último punto, alianzas estables de amigos que se consiguen por WhatsApp y en los congresos. Ujú. Muchas gracias, Soledad y Jimena, por mostrar las estrategias que ustedes están aplicando, que son de sus instituciones, y mostrar también cuáles han dado resultados a mediano, largo plazo, porque no todo es inmediato, ¿cierto? Todo tiene un periodo de reflexión y de medición de impacto, por un lado. Y por otro lado, también darle muy agradecido por estimular a los líderes que están haciendo este curso para demostrarle que sí se te pueden tomar, tener práctica de tomar mejor evidencia para los procesos de aprendizaje, que existe un método, que existen revistas y que se hay que impulsar a los nuevos académicos de esta era a que sean educadores formados en investigación formativa. Así que les agradezco mucho su tiempo, sus ganas de poder entregar su experiencia y muchas gracias por estar con nosotros en esta tercera versión y siendo muy estimulante como ha sido las dos anteriores. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daremos doctor. ahora una pequeña pausa saludable de 15 minutos. Voy a tomar como referencia la hora de Lima. A las 12:15 horas de Lima volvemos con el trabajo que realizaremos en grupo y terminaremos con la plenaria. Muchas gracias y que nos vemos en 15 minutos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor Sánchez, por estar toda la jornada con nosotros. No, lo disfruté mucho. Que disfruten el curso. Hasta luego.